50 años después de la muerte del legendario actor Jorge Mistral, un grupo de investigadores, liderado por un ambicioso periodista y un criptólogo, busca desenterrar la verdad detrás de su trágica muerte. Lo que comienza como un intento de reabrir un caso de suicidio, pronto se convierte en una red de secretos, conspiraciones y misticismo que involucra a los más altos círculos del cine y el poder. Un joven periodista, Andrés Villegas, obsesionado con la figura de Jorge Mistral, recibe una carta anónima que insinúa que la muerte del actor no fue un suicidio. La carta contiene un fragmento de un poema escrito a mano, firmado con el nombre de Mistral, y menciona una verdad enterrada. El amanecer filtraba una luz mortecina a través de las ventanas del pequeño apartamento de Andrés Villegas. La carta había llegado 2 días antes, deslizada bajo su puerta sin remitente, y desde entonces su mente no había dejado de dar vueltas. El papel amarillento parecía arrancado de un cuaderno viejo, con los bordes deshilachados, pero lo que más lo inquietaba era el contenido. Un poema breve, escrito a mano con una caligrafía elegante pero temblorosa, firmado simplemente como Mistral. La tinta negra había comenzado a desteñirse en algunos trazos, como si alguien hubiera presionado con demasiada fuerza al escribir. Desde niño, Andrés había sido un admirador del cine clásico. La figura de Jorge Mistral, con su porte elegante y su trágico final, siempre lo había fascinado. Pero aquella carta era distinta a todo lo que había leído o escuchado sobre él. Hacía referencias crípticas a sombras que vigilan y a la verdad enterrada bajo el peso del silencio. Cada palabra parecía cargar un peso, como si aquel mensaje hubiera cruzado décadas para llegar hasta él. Pasó horas revisando sus archivos. Sobre la mesa de madera se acumulaban recortes de periódicos antiguos, biografías incompletas y fotografías en blanco y negro del actor. Entre los textos destacaba una copia del informe policial de la muerte de Mistral. Suicidio por herida de arma de fuego. Todo apuntaba a un hombre abrumado por problemas personales, pero Andrés notó detalles extraños que nunca antes había considerado. Algunas páginas del informe estaban ausentes y no se especificaba el origen del arma utilizada. Durante los días siguientes, Andrés se sumergió aún más en su investigación, consultando documentos y filmografías. Cuanto más investigaba, más preguntas surgían. Había rumores olvidados que mencionaban conflictos con colegas y supuestas deudas con figuras poderosas del mundo del cine, pero lo más inquietante eran los relatos de encuentros con un grupo enigmático al que llamaban la Hermandad de la Sombra. Ninguna fuente oficial confirmaba su existencia, pero la conexión comenzaba a parecer innegable. El hallazgo más desconcertante llegó mientras revisaba una entrevista grabada en los años 80 con una antigua actriz que había trabajado junto a Mistral. En un momento, la mujer hacía una pausa y, desviando la mirada de la cámara, murmuraba algo apenas audible. Él sabía demasiado. Nunca fue su decisión. Las palabras eran vagas, pero suficientes para encender una chispa de intriga. Andrés no pudo evitar sentir que estaba entrando en terreno peligroso. Esa misma noche, mientras organizaba su material, un sobresalto lo sacó de sus pensamientos. Un golpe seco resonó en su puerta, como si alguien hubiera dejado algo al otro lado. Abrió con cautela, pero no encontró a nadie. En el suelo, sin embargo, había un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Dentro encontró una vieja fotografía de Mistral en el set de una de sus últimas películas, con una frase escrita al reverso: «No todo termina en la muerte». El aire en el apartamento pareció volverse pesado. Andrés sintió que algo invisible lo observaba desde las esquinas más oscuras de la habitación. Consciente de que la carta inicial había sido solo el inicio, tomó una decisión que cambiaría su vida: descubrir la verdad detrás de la muerte de Jorge Mistral, sin importar el costo. Andrés Villegas había pasado días enteros tratando de obtener el permiso para exhumar el cuerpo de Jorge Mistral. Las autoridades locales mostraron una indiferencia burocrática que lo frustraba, y la fundación encargada del legado del actor negó categóricamente cualquier tipo de colaboración.
decían proteger la memoria del artista, pero Andrés sospechaba que detrás de su negativa había algo más que simples formalidades. Claudia Ortega, la criptóloga que se había sumado a la investigación, estudiaba con meticulosidad los versos del poema que Andrés había recibido. La caligrafía, las palabras cuidadosamente elegidas, todo parecía diseñado para ser más que un simple mensaje. Con cada análisis, Claudia encontraba patrones, referencias a la obra de Mistral y a símbolos de dualidad, como máscaras de tragedia y comedia. Fue ella quien notó algo peculiar. El poema hablaba de la sombra de un ciprés, y al revisar imágenes del cementerio donde descansaba el actor, vieron que un gran ciprés se erguía junto a su tumba. La primera visita al cementerio fue tensa. La lápida de Mistral estaba rodeada de un aura de abandono, con flores secas esparcidas en la tierra y musgo cubriendo parte de las inscripciones. La frase en su epitafio, «La inmortalidad se alcanza en el olvido», les resultó inquietante. Claudia inspeccionó la superficie con detalle y descubrió pequeños grabados apenas visibles, símbolos que parecían runas o marcas antiguas. Sacó fotografías mientras Andrés vigilaba los alrededores, sintiendo que los ojos de los vigilantes del cementerio se clavaban en ellos con demasiada insistencia. Esa noche, en el silencio de su apartamento, Claudia descifró los grabados. Eran coordenadas, no un lugar exacto, sino un indicativo de profundidad. El mensaje sugería que algo estaba enterrado más allá del cuerpo de Mistral, un segundo nivel oculto bajo su tumba. Convencidos de que no obtendrían permiso oficial, Andrés y Claudia decidieron actuar por su cuenta. Una madrugada nublada, equipados con herramientas, linternas y un creciente nerviosismo, regresaron al cementerio. Las sombras de los árboles proyectaban formas extrañas sobre las lápidas y el aire estaba cargado de una humedad densa que parecía ralentizar cada movimiento. Cavar no fue fácil. La tierra estaba compacta y fría, y el sonido de las herramientas chocando contra las piedras resonaba en el silencio sepulcral del lugar. A medida que avanzaban, el miedo crecía, pero ninguno de los dos se detuvo. Cuando finalmente alcanzaron el ataúd, sintieron una mezcla de alivio y terror. Con cuidado, levantaron la tapa. Dentro no encontraron el cuerpo de Mistral, sino un espacio vacío y un mensaje tallado en la madera interna del ataúd. «No me busquen, aún no es mi final». Las palabras parecían recientes, la madera intacta, como si alguien hubiera dejado ese mensaje para ellos específicamente. Andrés sintió que el frío del aire aumentaba, aunque no soplaba viento. La idea de que alguien había manipulado el ataúd, o peor aún, que Mistral nunca había estado allí, lo llenó de una inquietud profunda. Claudia, mientras tanto, encontró algo más. Un pequeño objeto envuelto en un paño. Era una llave antigua, oxidada y pesada, acompañada de un pequeño papel enrollado que decía «El teatro vacío». Mientras empaquetaban sus hallazgos y volvían a cubrir la tumba, un ruido distante rompió el silencio. Pasos. Apagaron las linternas y se ocultaron entre las sombras. A lo lejos, vieron una figura que parecía observar desde detrás de un mausoleo, inmóvil, como si hubiera estado vigilándolos todo el tiempo. No pudieron distinguir su rostro, pero la presencia era innegablemente amenazante. Al salir del cementerio, con el amanecer asomando en el horizonte, Andrés y Claudia supieron que ya no había vuelta atrás. La ausencia del cuerpo, los símbolos, la llave y esa figura en la oscuridad eran solo piezas de un rompecabezas que con cada avance los arrastraba más hacia un misterio que parecía no tener fin. Las calles de Ciudad de México parecían más grises que de costumbre, mientras Andrés y Claudia revisaban las pistas que tenían en sus manos. La llave, pesada y oxidada, parecía más un objeto simbólico que práctico, pero el pequeño papel que la acompañaba, con las palabras «El teatro vacío», marcaba un nuevo camino. Andrés sabía que aquella frase tenía un significado más profundo, posiblemente conectado a la vida de Jorge Mistral. La búsqueda comenzó en los archivos históricos. Claudia rastreó los teatros antiguos de la ciudad, mientras Andrés revisaba periódicos y revistas de la época de Mistral.
Finalmente, un artículo de 1969 mencionaba un teatro abandonado donde Mistral habría filmado escenas de una película perdida, titulada El último acto. La producción había sido cancelada misteriosamente antes de su estreno, y no se conservaba ningún registro oficial de su existencia. El teatro, conocido como el Ateneo de las Sombras, había sido clausurado años antes de la muerte del actor. Llegar hasta él no fue fácil. Ubicado en una zona deteriorada de la ciudad, rodeado de edificios en ruinas, el teatro parecía un gigante olvidado, con su fachada cubierta de grafitis y ventanas rotas que dejaban entrever un interior oscuro. Andrés y Claudia decidieron explorar el lugar de día, pero la atmósfera no era menos opresiva. Al cruzar la entrada, un olor a humedad y polvo los envolvió, y las tablas crujieron bajo sus pies como si el teatro respirara con cada paso. El escenario estaba cubierto de escombros, con restos de decorados que alguna vez habrían sido majestuosos. En las paredes, Claudia notó símbolos tallados similares a los que habían encontrado en la lápida de Mistral. Mientras los analizaba, Andrés descubrió una trampilla oculta tras lo que parecía ser una antigua cortina caída. Bajo ella, un pasadizo descendía hacia las entrañas del edificio. La oscuridad del túnel era casi absoluta, y el silencio, insoportable. Avanzaron con las linternas iluminando paredes húmedas y estrechas. Al final del corredor, encontraron una pequeña habitación circular, decorada con máscaras teatrales de tragedia y comedia, colgadas en las paredes. En el centro, una mesa de madera sostenía un diario de aspecto antiguo. Claudia abrió el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de entradas escritas con una caligrafía inclinada que describían los últimos días de Mistral antes de su supuesta muerte. Las palabras transmitían desesperación y paranoia. Ellos me vigilan en cada sombra. La hermandad no perdona traiciones. Me prometieron inmortalidad, pero el precio es demasiado alto. No puedo escapar, no puedo esconderme. El teatro vacío será mi refugio final. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La Hermandad de la Sombra, el grupo enigmático que había surgido en rumores, parecía más real que nunca. Las siguientes páginas del diario detallaban extraños rituales a los que Mistral había sido obligado a asistir, en los que actores y productores del cine clásico se reunían en lugares oscuros para sellar pactos que prometían fama y éxito eterno. Sin embargo, Mistral había intentado escapar del pacto, algo que nadie antes había conseguido. En las últimas páginas, un croquis rudimentario mostraba otro nivel subterráneo bajo el teatro. Decidieron buscarlo, pero mientras regresaban al túnel principal, oyeron un sonido que los congeló. Pasos lentos y constantes que venían detrás de ellos. Andrés apagó su linterna y contuvo la respiración. En la penumbra, una figura alta y delgada, envuelta en sombras, parecía observarlos desde el extremo del pasillo. El miedo los impulsó a correr hacia la salida del teatro, pero al llegar al escenario, las luces del lugar parpadearon y se encendieron de repente, iluminando filas de butacas vacías. Un eco resonó en el lugar, como si cientos de personas aplaudieran en sincronía, pero no había nadie allí. Las máscaras teatrales en las paredes parecían observarlos con expresión cambiante, y el aire se volvió sofocante. Al escapar finalmente al exterior, encontraron un sobre pegado a la puerta del teatro. Dentro había una fotografía en blanco y negro de Jorge Mistral, de pie en aquel mismo escenario, rodeado de figuras vestidas de negro con máscaras similares a las de tragedia y comedia. En el reverso de la imagen, una frase estaba escrita: «El último acto aún no se ha escrito». Mientras se alejaban del lugar, Andrés y Claudia entendieron que estaban siendo observados. La hermandad no solo era real, sino que había notado su presencia. Aquella noche, de vuelta en su apartamento, recibieron un correo electrónico desde una dirección desconocida. Contenía un único mensaje: «No investiguen más, o su historia también terminará en el olvido». La imagen del teatro vacío seguía grabada en sus mentes mientras Andrés y Claudia se preparaban para regresar. Sabían que la clave de todo estaba en el subterráneo del edificio,
tal como lo sugería el croquis del diario de Mistral. A pesar de las advertencias y el miedo constante que los acechaba, ambos sentían que estaban demasiado cerca de la verdad como para abandonar ahora. El camino hacia el teatro, en plena madrugada, fue silencioso. La ciudad parecía desprovista de vida, como si una sombra invisible la envolviera. El Ateneo de las Sombras se alzaba ante ellos como un gigante dormido, su fachada aún más amenazante bajo la luz tenue de la luna. Esta vez, al entrar, el aire estaba extrañamente cálido, cargado de una electricidad que hacía que la piel de Andrés se erizara. Recorrieron el escenario y regresaron a la trampilla que conducía al pasadizo. El silencio del túnel era absoluto, pero esta vez algo había cambiado. En las paredes, nuevos grabados brillaban tenuemente, como si alguien los hubiera trazado con pintura fosforescente. Claudia los estudió brevemente mientras avanzaban. Los símbolos parecían formar un patrón que terminaba en una puerta metálica al final del corredor. La puerta estaba decorada con una máscara de tragedia grabada en el centro. Andrés usó la llave que habían encontrado en la tumba de Mistral para abrirla. Al cruzar el umbral, se encontraron en una sala amplia, completamente distinta al resto del teatro. Las paredes estaban cubiertas de cortinas de terciopelo negro y en el centro había una mesa circular rodeada de sillas vacías. Sobre la mesa descansaba un proyector antiguo y una única cinta de película etiquetada con las palabras «El último acto». Andrés encendió el proyector. La cinta comenzó a reproducirse en una pantalla que colgaba del fondo de la sala. La película mostraba imágenes granulosas de Jorge Mistral en lo que parecía una especie de ritual. Estaba rodeado por figuras con máscaras negras, todas moviéndose en un círculo alrededor de él, mientras recitaban palabras ininteligibles. El rostro de Mistral, aunque sereno, mostraba un rastro de desesperación en sus ojos. De repente, el actor levantó la mirada, como si viera algo más allá de la cámara, y murmuró: «Aún no termina». La película se detuvo abruptamente, pero la habitación permaneció iluminada por un resplandor rojizo que no provenía del proyector. Andrés y Claudia se dieron cuenta de que las paredes comenzaban a moverse. Las cortinas se retiraban lentamente, revelando espejos que reflejaban no sus rostros, sino las figuras enmascaradas de la película. El aire se volvió opresivo y un eco resonó en la sala. Era la voz de Mistral, baja y grave, pero clara como si estuviera junto a ellos. La inmortalidad no es un regalo, es una condena. Andrés giró sobre sí mismo, buscando la fuente de la voz, pero la habitación parecía infinita, sin puertas ni salida. De repente, las figuras enmascaradas comenzaron a aparecer físicamente en el lugar, rodeándolos con pasos lentos pero firmes. Claudia intentó aferrarse a Andrés, pero en un parpadeo, las luces se apagaron por completo, y el grito ahogado de ella fue la última señal de su presencia. Andrés, ahora solo en la oscuridad, sintió un peso indescriptible sobre su pecho. Un haz de luz se encendió en el centro de la sala, revelando a Jorge Mistral sentado en una de las sillas, inmóvil, con una expresión mezcla de resignación y dolor. Cuando Andrés intentó acercarse, la figura de Mistral levantó una mano, deteniéndolo. «No debiste venir aquí», dijo, con una voz que parecía llegar desde otro tiempo. «Ahora estás atrapado en mi historia». La sala comenzó a girar lentamente, los espejos deformaban su reflejo y las máscaras parecían multiplicarse. Andrés cayó de rodillas, incapaz de distinguir la realidad del delirio. La última imagen que vio antes de perder la conciencia fue a Mistral levantándose de su silla y acercándose, extendiendo una mano con un gesto de disculpa. Cuando despertó, Andrés estaba de regreso en su apartamento. El amanecer iluminaba las paredes, pero algo no estaba bien. El ambiente era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Sobre su mesa encontró la cinta de El último acto. No había rastro de Claudia ni de las herramientas que habían llevado al teatro. Al encender su computadora, vio un correo nuevo de una dirección desconocida. El mensaje contenía solo un enlace que llevaba a un video. El video era un tráiler de un documental titulado La verdad de Mistral. Mostraba imágenes de Andrés y Claudia investigando, explorando el teatro y entrevistando a personas clave,
pero con un detalle aterrador. Andrés aparecía solo en cada escena, hablando al aire como si Claudia nunca hubiera existido. La pantalla se apagó repentinamente, dejando solo el reflejo de Andrés en la oscuridad de la habitación. A su espalda, una figura enmascarada se dibujaba entre las sombras, observándolo en completo silencio. Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.